Saludos, camaradas todos. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a discutir un planteamiento hecho por el camarada Antonio Gramsci que se titula La revolución contra el capital. Es un documento escrito en 1918, el cual fue objeto de innumerables censuras por parte del fascismo italiano, y para la discusión de este interesante tema nos acompañan el día de hoy los camaradas y camaradas Cira Pascual, Hugo Martínez, Carlos Rodríguez, Luis Álvarez, y hoy contaremos con la orientación del camarada Gabriel Cabrera, a quien otorgamos inmediatamente la palabra para que nos dé una pequeña introducción en relación a los aspectos fundamentales contenidos en este documento de Antonio Gramsci, La revolución contra el capital. Gracias, camarada Luis. Bueno, y gracias a los camaradas de la Escuela de Cuadros por la invitación. Bueno, Antonio Gramsci, ¿no? Ya habíamos tenido un programa sobre él anteriormente, el gran revolucionario italiano, digamos, y uno de los grandes revolucionarios marxistas de la historia, ¿no? de las luchas populares y de los trabajadores, ¿no? De las luchas obreras, un referente importantísimo para entender el marxismo, ¿no? Como tú lo mencionabas, este texto, La revolución contra el capital, apareció en el año 18, previamente en fines del año 17. Este texto es un texto de la época de juventud de Gramsci, ¿no? Cuando él empieza a militar en el Partido Socialista Italiano, en Turín, que fue una de las ciudades donde él estuvo haciendo su mayor actividad política, ¿no? De formación y de militancia, y apareció en el periódico Il Grido del Popolo, El Grito del Pueblo, ¿no? Que era un periódico de los socialistas de Turín, ¿no? Turín, que había sido una ciudad además que había sido el epicentro de rebeliones obreras después de la Revolución Rusa, ¿no? Que se produce ese año y que se contagió al proletariado italiano y en general a todo el proletariado europeo, y en Italia y específicamente en Turín, que era uno de los centros industriales de Italia, se daban muchas sublevaciones e insurrecciones, inspiradas y contagiadas por los efectos de la Revolución de Octubre en Rusia, ¿no? En ese contexto, Gramsci escribe este texto, La revolución contra el capital, que es una frase irónica, ¿no? Porque no se trata solamente de la revolución contra el capitalismo, sino se trata de la revolución contra el libro El Capital de Marx, ¿no? Pero no en el sentido de negar el libro de Marx y mucho menos el pensamiento de Marx, sino, como lo vamos a desarrollar seguramente en el programa, para, contradecir algunos planteamientos que Marx había hecho de que las revoluciones tenían que ser en los países, las primeras revoluciones tenían que ser en los países industrializados, ¿no? Y en Rusia se demuestra justamente que en ese aspecto por lo menos Marx no pudo prever algunas cosas, ¿no? Entonces, de ahí el sentido del nombre de este artículo, que es La revolución contra el capital, ¿no? Y ahí se refiere a la revolución rusa de octubre del año 17, ¿no? Entonces aquí lo que está examinando Gramsci es unas interpretaciones economicistas o dogmáticas, mecánicas, que al final terminan siendo posiciones oportunistas porque no permiten el avance, no consideran que las condiciones pueden estar dadas en un contexto como la Rusia de 1917, octubre, un país que no estaba industrializado, que estaba lejos del nivel de industrialización de Inglaterra, y donde había unas interpretaciones por los revolucionarios burgueses de ese libro, El Capital, una interpretación dogmática e interesada, digamos. No sé si nos podrías decir un poquito más específicamente sobre el contexto de la Revolución Rusa, de dónde surge después de la Gran Guerra. Sí, en primer lugar yo quería mencionar, creo que vale la pena, que nosotros no hablamos de la Revolución Rusa como una obsesión melancólica del pasado, ¿no? Sino que la Revolución Rusa, la importancia de la Revolución Rusa es de que es la primera experiencia de gobierno obrero, gobierno proletario, y de digamos, llevar a la práctica todo el proyecto socialista, ¿no? Hacia el comunismo además, que si bien es cierto había tenido un origen con la Comuna de París en el año 1871, que fueron 2 meses en París, ¿no? Pero digamos en el año 17 en Rusia se concreta esa primera
esa primera experiencia, ese primer anhelo realizado, que es el que todavía nosotros tenemos actualmente, ¿no? Y ciertamente en Venezuela. Y bueno, ¿cómo fue eso, no? Quizá ustedes ya lo han tratado también antes en otros programas, ¿no? Se decía que los teóricos, digamos, marxistas, o llamados marxistas, en esa época, inicio del siglo XX, decían que las revoluciones socialistas solamente se iban a poder dar en los países más industrializados, ¿no? Inglaterra, por ahí Francia, ¿no? Alemania, pero ocurre que el primer gobierno popular, el primer asalto al gobierno por parte del pueblo se da en un país atrasado, ¿no? Rusia era un país que tenía una mayoritaria población campesina, sometida bajo más bien el sistema feudal de producción, y que tenía no un presidente, ¿no? O un dictador republicano, sino era un zar, ¿no? Que era una especie de rey, ¿no? Era uno de los países más atrasados de Europa, y en el que mucha gente no ponía ni siquiera las esperanzas de que se diera una revolución socialista, ¿no? Hay que recordar también que en Rusia, en el año 17, a inicios del año 17, se da una primera revolución, que se le llama una revolución burguesa, ¿no? Que fue una revolución donde hubo un frente amplio, donde estaban, digamos, la clase trabajadora, la clase obrera, los campesinos, estudiantes, pero también un sector de la burguesía rusa. Sin embargo, la burguesía rusa se logra hacer del poder luego de esa revolución, eso fue en febrero del año 17, y luego, por sus intereses de clase, termina más bien domesticando esa revolución y no cumple con las principales demandas, los principales anhelos del pueblo ruso, que en esa época además estaba metido en la Primera Guerra Mundial, la guerra imperialista, la primera gran guerra imperialista, y que pedía justamente que Rusia se retirara de la guerra y pedía además la repartición de las tierras, ¿no? Entonces, ante esa tradición, en octubre del mismo año, se da ya un nuevo salto cualitativo revolucionario, donde ya es a través de los bolcheviques el pueblo asume su primer gobierno real, ¿no? Y entonces, pero por supuesto, como decíamos, en un país con una gran mayoría campesina, ¿no? Si bien es cierto, tenía un sector obrero fuerte en las ciudades, que además son los que asumen en un primer momento la lucha, pero digamos, en un país que tenía pues unos desafíos mucho más complicados que lo que podía tener una revolución que se produjera en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, si te parece, para adentrarnos en el texto, podemos ir a la primera cita. El pensamiento marxista es ese pensamiento que no sitúa nunca como factor máximo de la historia los hechos económicos en bruto, sino siempre el hombre, la sociedad de los hombres que se reúnen, se comprenden, desarrollan a través de esos contactos, que es la cultura, una voluntad social, colectiva, y entienden los hechos económicos, los juzgan y los adaptan a su voluntad, hasta que se convierten en motor de la economía, en plasmadora de la realidad objetiva, la cual vive entonces, se mueve y toma el carácter de materia telúrica, en ebullición, canalizable por donde la voluntad lo desee y como la voluntad lo desee. Sí, bueno, esta es una idea central del texto, ¿no? Aquí Gramsci plantea, ante lo que comentábamos de la sorpresiva, digamos, revolución rusa, que, digamos, el marxismo no consiste tanto en pretender que la estructura económica nos amarra, ¿no?, a los pueblos a esperar un momento en el cual todo esté maduro económicamente para poder hacer la revolución. El marxismo más bien se refiere a cómo el hombre en sus relaciones sociales plantea sus cambios y sus transformaciones, ¿no?, y cómo incide en esa estructura económica, ¿no? Por supuesto que no podemos negar de que la estructura económica determina muchas cosas, ¿no es cierto? Es en última instancia lo que explica cómo se da una sociedad, ¿no? Pero, digamos, ante esa estructura económica los hombres adquieren un nivel de conciencia que les permite actuar sobre ella, ¿no? Y que no es una camisa de fuerza, como decía justamente, sino es más bien el empuje para que el hombre pueda, a través de la voluntad colectiva, llevar adelante un proyecto de transformación social, en este caso una revolución socialista como se produjo ahí, ¿no? Además hay que entender que el sistema capitalista, como es un sistema mundial, digamos, no se trata de que la revolución se va a dar en el lugar donde el capitalismo está más avanzado, sino que el capitalismo tiene sus efectos en todo el mundo. Y en Rusia el capitalismo afectaba de una manera determinada, ¿no? A través, por ejemplo, de mantener el feudalismo. Eso también hay que entenderlo, ¿no? El capitalismo a veces usa otros sistemas económicos para poder sobrevivir, ¿no?
Entonces el feudalismo le servía al capitalismo, o sea, el zar, que era una especie de rey, le servía al capitalismo, no solamente de Rusia, sino al capitalismo de los países de Europa Occidental. Entonces, ahí donde, como decía Lenin, en ese eslabón más débil, se produjo esa explosión, digamos, ese rompimiento, producto de la voluntad colectiva de un pueblo que había alcanzado madurez ya hacía décadas antes, ¿no? Yo creo que también dentro de ese fragmento que acaba de leer el camarada Luis, y que además fue desarrollado por el compañero Gramsci, es como hasta cierto punto una crítica al materialismo ortodoxo, que no le importa para nada y que es una desviación del materialismo, que no le importa para nada lo que es la materialidad, pero las relaciones sociales, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando, por lo menos Gramsci, hace como hincapié en que, bueno, nosotros como marxistas nos interesa la materialidad de las relaciones sociales. Y que para nada nosotros, bueno, en eso de que la estructura económica está dada, el capitalismo se va a caer solo, que no sea, bueno, como que el revolucionario, nosotros como seres humanos, nos tenemos que quedar pasivos, contemplativos, a esperar que las condiciones estén dadas para hacer la revolución, sino que por el contrario nosotros somos sujetos activos y que en este sentido no tenemos que trabajar, luchar día a día para que de esta forma podamos construir la revolución. Pues entonces, que es el materialismo en esencia, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que lo que reivindica Gramsci es el materialismo de lo que tiene que ver con las relaciones sociales de producción, las relaciones sociales como es la cultura, la educación, la convivencia, todo esto. No sé si esté en lo correcto o esté equivocado. No, sí, claro, por ahí va la idea, ¿no? O sea, la economía misma son relaciones sociales, ¿no? Eso nos enseña el marxismo, ¿no? No es una cuestión como nos muestra la ciencia burguesa de que la economía es un ente por encima de las voluntades de los seres humanos, ¿no? O en todo caso que es un ente aislado de las voluntades de los seres humanos, que es inclusive a la hora de estudiar la economía nosotros tendemos a verlo así, ¿no? Como una cuestión de números, de que todo cuadre matemáticamente, ¿no? Pero creo que justamente Marx, ¿no? Que de una u otra manera es superado aquí, por lo menos en esa parte, él mismo planteaba que la economía son relaciones sociales, ¿no? El capital, por ejemplo, como un ente económico, es producto de relaciones sociales. Y en ese sentido, digamos, es el mismo ser humano el que transforma esas relaciones, ¿no? Y lo que tú dices ciertamente, el tema de la inactividad, ¿no? Justamente en esa época los socialistas de la Segunda Internacional planteaban que negaban cualquier tipo de posibilidad de luchar o de conquistar el poder basándose en que la economía, ¿no? En la economía todavía la economía no permite que avancemos. Y eso creo que es una cosa que también se puso en el tapete a la hora de hablar de las revoluciones en América Latina, ¿no? Desde que empiezan los primeros movimientos obreros o populares por el socialismo, y ciertamente ahora también, ¿no? En los desafíos de la revolución bolivariana, ¿no? Por ejemplo, el tema de la propiedad social, ¿no? Hay gente que dice que no está preparado para la propiedad social totalmente, o inclusive que se niega la propiedad social. Hay un tema que también ciertamente se está debatiendo todavía, que es el tema de la jornada laboral, ¿no? La reducción de la jornada laboral. Hay gente que planteaba, inclusive compañeros que son camaradas, que planteaban que no se podía buscar la reducción de la jornada laboral porque todavía la economía venezolana no era lo suficientemente productiva, ¿no? Entonces se trataba de traspasar el tema de la lucha política, ¿no? Por arrebatarle más plusvalía al patrón, con un planteamiento, digamos, muy de la economía abstracta, ¿no? Y creo que yo creo que eso está equivocado, ¿no? Por lo menos es mi planteamiento. Y todos los desafíos de la revolución socialista en Venezuela, ¿no? Que se han planteado, ¿no? O sea, frenar muchas veces con la excusa de que no estamos preparados para asumir algunas tareas importantes. Ciertamente es cierto que todavía hay un sector mayoritario de la población que no, digamos, ha adquirido el nivel digamos, de entender algunos procesos. No quiero con esto decir de que existen ya los iluminados y los que no están iluminados, pero porque finalmente un líder refleja la voluntad popular, ¿no? Sabe expresarla, ¿no? Pero también hay procesos que se tienen que dar y que son la garantía, digamos, de que el socialismo avance o no avance, ¿no? Por más que seamos un país rentista, un país atrasado, etcétera, etcétera. Y también está el tema de cómo se ha construido esto, ¿no? A veces la gente dice, no, es que como todavía tenemos un líder, ¿no? Y todo ha empezado desde arriba, entonces la gente de abajo no está preparada, ¿no?
¿Hasta qué punto eso puede ser cierto o no, ¿no? Yo creo que por ahí va también la idea, ¿no? Sí, el compañero se me adelantó un poco a la pregunta que le iba a hacer. Bueno, Pero de todas maneras, sí, me hizo trampa porque ya la tenía lista aquí y él tocó un poco. Pero yo quería precisarlo en el sentido de que el documento nos habla de que en un principio la revolución rusa fue una revolución con más hechos ideológicos, o sea, con más ideología que hechos concretos. Entonces la pregunta que le iba a hacer era en ese sentido, que si la revolución venezolana también es igual, o sea, la revolución venezolana está más hecha de ideología que de hechos, o sea, para romper con el economicismo. O sea, hoy hay una discusión frente al socialismo, o sea, la construcción del socialismo, la construcción de una nueva ética, de la solidaridad, de elementos morales distintos a los capitalistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que a pesar de que existen hechos concretos de desempleo, de falta de desarrollo todavía en algunas áreas, de que no se ha llevado al 100% el desarrollo endógeno, podemos decir que vamos avanzando en la construcción de ese socialismo y que a pesar de que no tengamos la base económica hecha, estamos construyendo la base ideológica. Entonces, quería que hicieras esa comparación, pero tú afortunadamente te me adelantaste a la pregunta, por eso decía. No, pero es pertinente lo que dices y me permite también profundizar un poco más, ¿no? Claro, ciertamente, no. Yo creo que lo que nos ha permitido este proceso revolucionario, muchas veces en muchas áreas, más que los hechos, es generar un nivel de conciencia, por lo menos de un sector cada vez mayoritario de gente que plantea ya en sus demandas profundizar, ¿no? Por ejemplo, el control de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Un control real, ¿no? Por parte del pueblo. Y no es que, para eso no es necesario que haya habido una larga experiencia de medios comunitarios desde hace décadas, ¿no? O que ya estamos formados técnicamente como comunicadores, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que digamos, el proceso de cambios que se han dado, que son todavía insuficientes, ha permitido generar un nivel de conciencia donde el pueblo se adelanta a demandas que quizá uno no pensaría que todavía pediría, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que vamos a ver también más adelante, o sea, cuando Gramsci plantea de que no necesariamente un pueblo tiene que vivir todas las experiencias de otros países para asumir el nivel de conciencia de esos países, ¿no? Sino que además, insisto en el tema internacional, ¿no? O sea que la condición del obrero, la conciencia de clase del obrero, por su carácter internacionalista, se permea a la conciencia de clase del obrero en un espacio diferente, en un lugar diferente. Exactamente, eso, bueno, tú ya lo estás adelantando, pero sí, ciertamente, eso es otro tema importante, ¿no? El internacionalismo es una de las herramientas que permite ganar conciencia no solamente sobre lo que pasa en otros países, sino ganar conciencia sobre lo que la historia nos ha enseñado y no volver a repetir los errores que se cometieron antes, ¿no es cierto? Eso es algo fundamental, ¿no? Y yo creo que el marxismo ahí es un arma fundamental, ¿no? Porque permite entender lo que puede haber ocurrido en otras latitudes, en otra época. Por ejemplo, ¿por qué estamos analizando lo que ocurría en Rusia en el año 17, ¿no? Insisto con el tema de que a veces se critica, no, pero los marxistas son melancólicos de Rusia, ¿no? No, es que Rusia nos da muchas enseñanzas para nuestras tareas actuales, ¿no? Y a partir de esas enseñanzas es que aprendemos y ojalá no cometemos los mismos errores, ¿no? Y además entender la cuestión como un sistema mundial nos permite también entender las conexiones, ¿no? Entender que lo que está pasando en un país tiene que ver con lo que pasa en otro y que puede pasar también ahí, ¿no? El tema de Honduras, por ejemplo, ¿no? Ahorita, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que ahí va un poco también que se desarrolla en el texto, ¿no? Quería que desarrollarte otra pregunta. La lucha frente al imperialismo que se ha planteado en Venezuela, la lucha frente al imperialismo que se plantea como un elemento de la lucha de clase, ¿qué papel juega en cuanto a la responsabilidad que pueda tener el individuo como árbitro de su propio destino? O sea, ¿tú crees que esa iniciativa del presidente Chávez de haber dicho que esta revolución se convierte en antiimperialista juega un papel en esa consolidación de esa ideología socialista? ¿Qué papel tiene ella? ¿Qué relación tiene esa lucha antiimperialista con la capacidad que tiene el individuo de tomar conciencia de su papel en la historia? Fundamental, ¿no? Porque entender el fenómeno del imperialismo nos permite entender esta conexión internacional de los sucesos, ¿no? Y nos permite entender además quién es el enemigo real, ¿no? O sea, entender, y además hay que entender la magnitud del enemigo, ¿no? Mucha gente decía, por ejemplo, que con el tema de la crisis el imperialismo estaba ya en fase terminal. Otros también
algunos también se esperanzaron porque llegó un presidente demócrata a Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que justamente el tema de asumir el antiimperialismo como un fundamento de la lucha hacia el socialismo permite avanzar muchísimo y saltar una serie de etapas que nos podrían haber sido muy más largas en la toma de conciencia. Y ahí está la vinculación de una cosa tan internacional como el imperialismo y la conciencia que desarrolle la clase trabajadora y el pueblo venezolano en sus tareas. Además, la historia ha demostrado que los antiimperialistas más consecuentes siempre han sido los socialistas, los comunistas, ¿no? Porque entienden que finalmente el imperialismo tiene su sustento en un sistema social que es el capitalismo, ¿no? Y que además que el imperialismo no es un fenómeno solamente de un imperio en expansión territorial, es un fenómeno económico, ¿no? Vinculado al capitalismo, ¿no? Yo veo este texto, digamos, como una crítica a los etapistas o a los mecanicistas, y aquí en América Latina, como tú apuntabas anteriormente, hay una historia, se dijo en algún momento que no era posible hacer la revolución, incluso hubieron momentos en los que se negó que la revolución cubana fuese una revolución socialista porque las condiciones en cuanto a las relaciones de producción no estaban dadas, etc. Entonces yo creo que es interesante para nosotros hoy examinar este texto, no solamente porque reivindica la posibilidad de una revolución socialista en nuestro contexto, en nuestro continente, sino porque también existen hoy esas tendencias. El Partido Comunista, el partido desde mi punto de vista más digno hoy en Venezuela, pero también tiene una posición a veces etapista y economicista, a través de la cual ellos dicen que hay que trabajar con una burguesía nacional, etc. Entonces, no sé si a ti te parece que allí hay un vínculo, que esas posiciones son acercadas, aunque por supuesto son posiciones de camaradas, pero que pueden llevar a un error en un contexto revolucionario. Uh-huh. Sí, bueno, ciertamente, ¿no? Yo creo que la principal corriente que en América Latina desarrolló el tema de las etapas ha sido la socialdemocracia, ¿no? Aquí Acción Democrática en sus inicios también, cuando se puede considerar que era de izquierda, por lo menos tenía, y además hizo frente con el Partido Comunista, ¿no? Y se definía antiimperialista, decía eso, ¿no? Decía eso de que en Venezuela no se podía todavía pensar en el socialismo porque había que crear un país capitalista desarrollado, ¿no? Y en otros países de América Latina era lo mismo. Por ejemplo, en el tema del Perú era el tema del partido aprista, ¿no? Que también, por cierto, se volteó a la derecha, ya vemos las consecuencias ahorita. Decían lo mismo, ¿no? Esa era la polémica con Mariátegui, ¿no? Del APRA con Mariátegui, que creo que también ya hemos hablado, que Mariátegui plantea el socialismo y él dice, no, acá no se puede porque aquí no hay clase trabajadora, no hay clase obrera y hay que desarrollar el capitalismo y luego hay que pensar, ¿no? O sea, era una excusa para digamos, frenar, o sea, no hacer la revolución, vamos a decirlo así, ¿no? Y sí, claro, ciertamente eso también pasa con los camaradas del Partido Comunista en cierto modo que plantean la parte de la etapa de la liberación nacional. Yo creo que no se puede negar esa idea de que estamos pasando por una etapa de liberación nacional, pero eso no quiere decir que en esa etapa de liberación nacional no empiecen a darse ya las tareas del socialismo. Por ejemplo, es una cosa concreta, que hay sectores de trabajadores, de obreros, que exigen el control obrero en las fábricas para poder desarrollar la propiedad social, ¿no? Y creo que no podemos decir, compañeros, camaradas, de que no hay la capacidad de que lo hagan o de que el Estado lo está haciendo mejor en todos los casos, ¿no? O sea, yo creo que se ha visto hay casos en los cuales el Estado ha ahogado los anhelos de que la propiedad social se lleve a la práctica como una propiedad, como una práctica de trabajo y digamos, de producción diferente a la propiedad privada. Entonces, ahí se prueba un poco el asunto. Lo que pasa es que yo no creo que se trate, como les digo, de negar el tema de que estamos pasando por una etapa de liberación nacional. Tampoco no quiero caer aquí de oportunista. Yo o sea, creo sí firmemente que hay que hablar del tema de liberación nacional, pero no como una etapa pura que empieza aquí y termina aquí. Creo que a veces se cae en ese problema. Ese es el etapismo de que se hablaba. Y yo también quería mencionar una cuestión ya más concreta, el tema de Che Guevara, ¿no? O sea, no es creo, secreto para muchos que el Partido Comunista de Bolivia le quita el apoyo a Che Guevara, entre otras razones porque decía de que no había las condiciones para realizar una revolución a partir de un foco guerrillero o de una guerrilla en Bolivia en esa época, en los años 60. Y creo que la respuesta de Che fue contundente, ¿no? Siempre donde haya explotación, miseria y opresión es dable una revolución.
y nosotros no sabemos qué hubiera pasado si los errores militares, digamos, que se cometieron en la guerrilla, que para mí fueron errores básicamente militares, hubieran permitido superar esa primera etapa de la guerrilla del Che en Bolivia y acrecentarse. Quizá hubiéramos llegado a un triunfo revolucionario más, ¿no? Eso lo dejo ahí como una hipótesis, ¿no? Más que una pregunta, quiero hacer una reflexión con una parte del texto que me parece pertinente porque tiene plena vigencia aquí en Venezuela. ¿Qué hubiese ocurrido si el presidente Chávez no hubiera comenzado con la prédica de socialismo? Si el presidente Chávez no hubiera comenzado con la prédica de hablar de socialismo, lo más probable es que no se hubiera creado la voluntad popular sobre el socialismo, ¿cierto? Otro elemento, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos tenido a Cuba como ejemplo socialista, su práctica, su solidaridad, su internacionalismo, a pesar del bloqueo, a pesar de no haber cumplido todas esas etapas de desarrollo industrial? Cuba hoy podemos decir que como país socialista es un ejemplo, y el ejemplo arrastra, más que un hecho económico. Cuba con su ejemplo arrastra y convence los cubanos que están aquí, por ejemplo, con su trabajo, con su ejemplo, con su solidaridad, la diferencia entre lo que es el capitalismo y el socialismo. Eso me parece a mí que es relevante, que este documento lo trae y que tiene plena vigencia aquí. Si la prédica socialista ha creado la voluntad social del pueblo, yo creo que el presidente Chávez acertó cuando en su campaña propuso que íbamos a construir el socialismo, porque eso ha ido creando unas condiciones de conciencia a conseguir ese objetivo, que es la construcción del socialismo en Venezuela. Quería hacer esa reflexión. Sí, yo comparto. O sea, definitivamente el hecho de que el comandante Chávez haya planteado el socialismo, abrir una nueva etapa, por más que no se haya cumplido las cosas como lo esperaban algunos en principio, lo esperábamos algunos, pero abrir una nueva etapa, eso es indudable en la conciencia. Como tú decías, ¿no?, que se cita acá Gramsci, ¿no?, la Revolución Rusa fue en principio más ideas que hechos, ¿no? Ok, bueno, vamos a un corte y ya volvemos con Escuela de Cuadros tratando la revolución contra el capital de Gramsci. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Estamos tratando un texto de Antonio Gramsci de 1918, se llama La Revolución contra el Capital. Y para continuar el estudio de este texto, de este importante texto, vamos a leer una cita. El proletariado siente su miseria actual, se encuentra constantemente sin asimilar por ella y presiona sobre la burguesía para mejorar sus condiciones. Lucha, obliga a la burguesía a mejorar la técnica de la producción, a conseguir que ésta sea más útil para que resulte posible la satisfacción de sus necesidades más urgentes. La masa está constantemente agitada y va pasando del caos pueblo a entidad de pensamiento cada vez más ordenado y cada vez es más consciente de su potencia, de su capacidad de hacerse con la responsabilidad social, de convertirse en ámbito de sus propios destinos. Bueno, me parece que es una cita bien importante de este texto. Lo que está aquí desarrollando Gramsci, creo yo, es como, digamos, en un momento pre-revolucionario, los obreros que sí se comienzan a organizar y tienen sus reivindicaciones, y eso puede ser un momento, digamos, de auge incluso para la burguesía, pero mientras como las luchas van avanzando, los obreros van asumiendo su conciencia y va avanzando, van entrando en un momento de organización superior y van avanzando en su momento revolucionario. Sí, ciertamente aquí Gramsci lo que hace es en primer lugar presentar cómo se da el fenómeno económico, ¿no? Ahí una vez más reafirmar que no podemos, o sea, cuando afirmamos la voluntad como algo importante, no negamos el hecho económico que es determinante, ¿no? Entonces, en la lucha económica se da la presión de la clase trabajadora del pueblo por mejores condiciones, ¿no? Y eso implica mejorar la producción y todo eso, ¿no? Eso hace que avance en realidad, eso ha hecho avanzar la historia, ¿no? Pero como dice la camarada, en un principio se da de manera espontánea y más o menos caótica, ¿no?
Pero el proceso mismo de voluntad colectiva permite ganar experiencia y en ese sentido, aquí se refiere al orden, ¿no? Pero no al orden en el sentido del orden opresor, sino en el sentido de organización, ¿no? Organización colectiva, organización popular, organización proletaria, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, también eso es una de las cosas pendientes ahorita en Venezuela, ¿no? Pero que se ha venido dando ciertamente, ¿no? En muchos espacios ya se ha venido dando, ¿no? Ante la lucha espontánea que, por ejemplo, se generó en el año 2002, cuando el golpe de Estado, ¿no? Que fue importante, sabemos que ya esa lucha espontánea no es suficiente, ¿no? Sino que ya las tareas del socialismo que se han planteado cuando se puso en el debate el tema, plantean la organización como algo fundamental, ¿no? Y esa organización va a permitir además remontar las condiciones objetivas, ¿no? Que pueden ser, que a veces algunos pueden verlo como una limitación para conseguir transformar la realidad concreta, ¿no? Por ejemplo, superar el rentismo, que es un tema del cual tanto hemos hablado, pero que no se habla todavía lo suficiente, ¿no? El rentismo del petróleo como uno de los obstáculos para avanzar en el cambio en la economía, ¿no? Son las voluntades populares organizadas, ¿no? Producto de toda esa experiencia, las que van a permitir cambiar esa economía rentista, ¿no? Que es un requisito indispensable para luchar por una sociedad socialista, que es una sociedad productiva, ¿no? De productores, no es una sociedad de rentistas, no es una sociedad para parasitar, ¿no? Sino una sociedad del trabajo, ¿no? Pero el trabajo, por supuesto, liberado, el trabajo emancipado, ¿no? Por ahí va, creo, también el sentido de esta frase, de esta parte del texto que me parece importante, ¿no? Sí, yo quería preguntarte en relación a la situación del movimiento obrero en Venezuela. Estos movimientos donde los trabajadores reclaman para sí el control de la producción en las empresas. Muchos sectores han criticado y han dicho que, bueno, que estos son trabajadores que no confían en las propias potencialidades de la clase obrera, sino que necesitan de la muletilla del paternalismo del Estado para poder asumir con más decisión la producción de las empresas. ¿Cuál es tu valoración en relación a eso? Incluso critican, por ejemplo, experiencias fracasadas, como una papelera por allí que está en Morón, cuya experiencia hasta ahora ha dejado mucho que desear, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con el control obrero real de todo el sistema de la producción. Sí. Bueno, a mí me parece de que hay que un poco entender la historia del movimiento obrero en Venezuela, ¿no? Nosotros, digamos, si analizamos la historia, vemos que hasta los años 40 el movimiento obrero que se generó con la explotación del petróleo generó una serie de luchas importantísimas y había una actitud mucho más revolucionaria, si se puede decir de una manera, ¿no? Una actitud mucho más de plantear un proyecto de transformación radical de la sociedad, ¿no? Más allá de la reivindicación de la empresa, más allá de la reivindicación inmediata, ¿no? Es una posición, digamos, de clase, ¿no? Pero luego ese movimiento obrero es cooptado por un sector, bueno, en este caso básicamente Acción Democrática, ¿no? La socialdemocracia, que termina domesticando a través del sindicalismo chimbo, disculpen la expresión, sindicalismo patronal, ¿no? Sindicalismo para el capital, ¿no? Hecho para los intereses del capital. Y esa huella la recibió el proceso revolucionario en el año 98 y todavía es una herencia que es un lastre para el avance de la clase trabajadora, de la clase obrera en Venezuela, ¿no? Y ciertamente, pues, este sindicalismo hace un poco creer a las bases obreras de que solamente a través de alguien que está mejor preparado, ¿no? Y que tiene un puesto de poder se puede ejercer los derechos de los obreros, ¿no? Además limita la lucha obrera a las reivindicaciones, ¿no? Pero, insisto, yo sí creo que hay un sector de la clase trabajadora que ha asumido la conciencia, ¿no? De manera relativamente rápida, ¿no? de su capacidad para asumir la dirección de las empresas, ¿no? Y ahí voy a otro tema importante que también Gramsci señala en este texto, ¿no? Él hace una comparación de los tiempos históricos más o menos lentos que se dan, ¿no? Donde los procesos son rutinarios, ¿no? Pero se acumulan fuerzas, ¿no?
Y en esos procesos, digamos, la conciencia se va desarrollando de manera muy lenta, ¿no? Muy lenta porque no hay una aceleración de los hechos. Sin embargo, cuando los hechos se aceleran, yo creo que en estos 10 años ha habido digamos, relativa aceleración, hace que muchas cosas que antes se aprendían en décadas se aprendan en días inclusive. Sin embargo, yo creo que todavía las coyunturas en Venezuela para que ese aprendizaje se acelere más no se han dado, ¿no? Por ejemplo, lo del 2002 fue una escuela importantísima en la conciencia del pueblo que hizo al pueblo ganar un nivel de conciencia muy rápido, ¿no? Que no había ganado en décadas en Venezuela. Y seguramente van a haber otras jornadas en las que se va a dar eso, ¿no? Y yo creo que cuando se den esas jornadas, es que ya no va a ser solamente un grupo de obreros, ¿no? Minoritarios, sino la gran base obrera en Venezuela va a ganar la conciencia de la capacidad que tiene para asumir no solamente el control de la fábrica, sino también la dirección en el proceso de transformación de toda la sociedad venezolana. Y ciertamente también la crisis que ha generado el capital en los últimos meses ha permitido que ese pequeño grupo que antes no existía siquiera gane esa conciencia, ¿no? El enfrentamiento directo con el capital, con los intereses del capital, son escuela para el pueblo, para la clase obrera, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Son la mejor escuela además, ¿no? Más que quizá un programa como este o cualquier digamos, programa de formación teórica, ¿no? Yo quiero escuchar tu opinión frente a algo que nos llamó mucho la atención a varios compañeros que estábamos leyendo el texto, con relación a una crítica que hace el autor Gramsci a la categoría de materialismo histórico. Y él dice que esa categoría, en este texto, él dice que tiene algo de idealismo, que Marx tiene algo de idealismo alemán e italiano. ¿Qué opinión te merece eso, por un lado? Y si eso tiene que ver, o si esa crítica está más bien dirigida a la forma como se interpretó digamos, esa categoría marxista. O sea, porque nosotros nos enseñaron a ver esa categoría de manera positivista, en el sentido en que nos decían, ¿no?, que la base, en contraposición con la superestructura, o las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas, que no lo hacíamos de manera dialéctica, sino de manera positivista. Porque si uno analiza la base, por ejemplo, de un edificio, está constituida por cemento y cabilla. Y si de la estructura está lo mismo, o sea, que ahí hay una unidad dialéctica, y no como han hecho los positivistas, que no intentan confrontarse a dos estructuras. Entonces, no sé, primero escuchar tu opinión frente a eso que dice Gramsci. O sea, la categoría de materialismo histórico tiene algo de idealismo alemán, de idealismo italiano recogido por Marx, y si esa categoría que buscaba darle orden a la explicación digamos, de la historia, a partir del elemento, buscando, digamos, la relación fundamental que permitió que la sociedad fuera sociedad, o se interpretó mal de manera positivista o se interpretó de manera dialéctica. Quiero oír tu opinión frente a esa situación. Bueno, en la traducción que yo tengo, él se refiere más que al materialismo histórico, dice el marxismo, ¿no? Que el marxismo es un pensamiento vivo, dice, porque coge del idealismo italiano y alemán, ¿no?, que venía antes de Marx. Bueno, creo que primero vale la pena hablar qué es el idealismo, ¿no? No nos referimos aquí al idealismo como tener ideales, ¿no?, que es lo que todo revolucionario tiene, sino el idealismo como una corriente filosófica que plantea que las ideas son por sí solas las que cambian las cosas, ¿no?, la realidad objetiva, ¿no? Y por supuesto que el marxismo rompe con eso, ¿no? Y antes del marxismo inclusive, ¿no?, este filósofo Feuerbach plantea también en la crítica a eso, ¿no? Sin embargo, el marxismo que critica ese idealismo, sin embargo, tiene algo de idealismo porque sitúa la voluntad humana como algo fundamental en el cambio, ¿no? Por ejemplo, ustedes creo que han tratado el tema de las tesis sobre Feuerbach, ¿no?, en un programa anterior, que son las 11 tesis que plantea Marx sobre cómo se concibe la realidad, ¿no? Y él dice, ¿no?, que los filósofos han dicho de que los educadores son los que forman a los alumnos, ¿no? Pero ellos no se han dado cuenta que también los alumnos cambian al educador, ¿no?, al maestro, ¿no? Y lo mismo en la sociedad, ¿no? La economía nos moldea, ¿no? O sea, la estructura económica y social en la que vivimos nos moldea. Pero no nos olvidemos que nosotros también, con nuestra acción diaria, somos los que cambiamos esa realidad, ¿no?, de manera consciente o inconsciente, ¿no? De manera inconsciente, ¿cómo es? Cuando un trabajador trabaja durante 30 años en una fábrica, ¿no?, explotado, y aumenta la producción, aumenta la economía y cambia la sociedad, ¿no?, el progreso que le llamaban. Pero de manera consciente, cuando nosotros ya nos convertimos en sujetos políticos que a través de la acción organizada
rechazamos esa realidad y buscamos su cambio revolucionario. Entonces, también nosotros incidimos en esa realidad. Creo que eso es lo que señala Gramsci cuando habla de que el marxismo tiene algo de idealismo, o sea, que también la voluntad humana y también las ideas humanas y su acción en la realidad, en esa estructura, cambian esa estructura. Y ahora, lo último que tú dices es el tema de la dialéctica. Justamente hay que entender las dos cosas de manera dialéctica. La estructura en la cual nosotros crecemos nos influye, pero nosotros también nos influimos en ella, ¿no? Hay una unidad ahí, contradictoria, ¿no? Entre ambas cosas, ¿no? Eso es lo que hace mover la historia, que es lo que hace mover la realidad. Así más o menos, ¿no? Y creo que a veces es difícil entender eso, ¿no? Pero yo creo que el pueblo mismo se va dando cuenta también de eso, porque yo creo que también la educación formal burguesa nos hace separar las cosas, ¿no? La economía por aquí, la sociedad por aquí, la cultura por aquí, ¿no? Eso no lo hacen de manera casual, ¿no? Lo hacen para justamente dividir nuestro pensamiento en secciones y no permitir ver el todo y cómo el todo funciona, ¿no? Como mariateguista, no sé si quieres hacer alguna apunte en este sentido, porque a lo que apuntaba Hugo y sobre lo que estás leyendo también nos recuerda algunos textos que hemos leído de Mariátegui, donde él reivindica el marxismo como un proyecto idealista. Sí, claro, como mencionaba hace un momento también, o les comentaba creo fuera de cámara, hay mucha conexión entre Gramsci y Mariátegui, ¿no? Pero yo creo que en general los revolucionarios que más huella han dejado tienen muchas conexiones entre ellos, ¿no? Porque justamente han entendido cómo las cosas cambian de manera dialéctica, ¿no? Claro, obviamente el marxismo tiene como base analizar la estructura económica y social para entender la realidad, ¿no? Pero también Mariátegui se da cuenta un poco de que el movimiento revolucionario tiene mucho inclusive hasta de religioso, ¿no? Que es lo que unifica las voluntades. No religioso en el sentido de que hay un dogma divino, o sea, que hay un Dios, ¿no? Sino en el sentido de que es una especie de mito que se crea sobre lo que se quiere en el futuro, ¿no? Y las masas populares buscan siempre un mito. El ser humano busca siempre un mito, inclusive, cualquier ser humano. Busca una razón de ser, una razón futura de ser, ¿no? Por lo menos mientras le ve sentido a la vida, ¿no? Entonces, al hablar de un movimiento revolucionario, de un movimiento socialista, es un mito colectivo, ¿no? Que va más allá de la teoría, digamos, la teoría estática, rígida, de que yo tengo que saber toda la macroeconomía de Venezuela, o yo tengo que saber cómo ha sido, digamos, por ejemplo, las características de un régimen político. No, o sea, lo que motiva a las masas hacia el cambio no son los libros, ¿no? Es un objetivo futuro que se vuelve un mito, ¿no? Esa es la voluntad colectiva que señala Gramsci, ¿no? Y que ciertamente movió al pueblo ruso en esa época y que es el que finalmente mueve al pueblo venezolano, ¿no? Obviamente eso también implica una formación y entender la realidad concreta, pero lo que mueve a las masas venezolanas es un mito, es un objetivo superior, ¿no? Un objetivo, inclusive se puede decir hasta milenario, ¿no? De alcanzar una sociedad donde la justicia y la felicidad se lleve a la práctica de manera real, ¿no? Es el paraíso en la tierra que de una otra manera hablaba Jesucristo, ¿no? Pero en la tierra, ¿no? No en otra vida, ¿no? Para ir cerrando, yo quería leer una cita, no de este texto de Gramsci, sino del Manifiesto Comunista, que me parece bien importante y que está relacionado con nuestro texto. A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. Y esta cita, por cierto, muy vinculada con la cita que estaba leyendo antes. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. Esta unión es favorecida por el crecimiento de los medios de comunicación creados por la gran industria y que se ponen en contacto con los obreros de diferentes localidades. Y basta ese contacto para que las numerosas luchas locales que en todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases. Esa organización del proletariado en clase y, por tanto, en partido político, es sin cesar socavada por la competencia entre los propios obreros, pero surge de nuevo y siempre más firme, más fuerte, más potente. Bueno, ese mito, ese proyecto común
Quizás para ir cerrando, si nos puedes decir algo. Sí, bueno, y yo lo relaciono con el tema de la historia del movimiento obrero venezolano, ¿no? O sea, ese sindicalismo patronal, ¿no? Yo creo que el proceso revolucionario que se ha iniciado en Venezuela ha permitido, después de muchos años, poner en cuestión ese sindicalismo que justamente hace que se genere competencia entre los trabajadores, ¿no? Entre la clase trabajadora, y generar más bien un planteamiento de unidad, que como ya también hemos señalado muchas veces, solamente la unidad garantiza la victoria de la clase obrera y la victoria final, ¿no? Que es llegar a la sociedad realmente justa, ¿no? Entonces, una vez más, hay la esperanza de que ese movimiento obrero supere esas décadas de inacción o de domesticación, si se puede decir de una manera, para plantear su lucha más allá del salario, más allá de acceder a un puesto en el sindicato, ¿no? O más allá de tener asegurada su trabajo durante 30 años, sin importar lo que pasa fuera de su trabajo, ¿no? Creo que ahí se demuestra un poco la vigencia de lo que el manifiesto comunista planteaba en esa época, y que tiene que ver con el tema de la voluntad colectiva, unitaria, como el motor de la transformación de la estructura económica y social, ¿no? Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra escuela de cuadro por el día de hoy. Agradecemos a los camaradas que nos acompañaron en las cámaras, a Tatiana Martínez, Fabricio Villamizar. Todos estuvimos bajo la dirección del camarada Reinaldo Maldonado. Recordamos que Escuela de Cuadros se transmite todos los jueves y sábados a partir de las 8 de la noche por este canal. Y para los colectivos y la comunidad que quieran hacer contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico escuelacuadro@gmail.com, o a través de la página web de Katia TV, katiatv.org. Reiteramos nuestro llamado a las comunidades, a los colectivos, a seguir profundizando en la discusión política, en la formación ideológica, para darle de esta manera verdadero sustento de apoyo a este proceso revolucionario bolivariano. Hasta la victoria siempre, camaradas, venceremos. En Rusia, ¿no? En ese contexto, Gramsci escribe este texto, La Revolución contra el Capital, que es una frase irónica, ¿no? Porque no se trata solamente de la revolución contra el capitalismo, sino se trata de la revolución contra el libro El Capital de Marx, ¿no? Pero no en el sentido de negar el libro de Marx y mucho menos el pensamiento de Marx, sino, como lo vamos a desarrollar seguramente en el programa, para, contradecir algunos planteamientos que Marx había hecho de que las revoluciones tenían que ser en los países, las primeras revoluciones tenían que ser en los países industrializados, ¿no? Y en Rusia se demuestra justamente que en ese aspecto por lo menos Marx no pudo prever algunas cosas, ¿no? Entonces, de ahí el sentido del nombre de este artículo, que es la revolución contra el capital, ¿no? Y ahí se refiere a la revolución rusa de octubre del año 17, ¿no? Entonces aquí lo que está examinando Gramsci es unas interpretaciones economicistas o dogmáticas, mecánicas, que al final terminan siendo posiciones oportunistas porque no permiten el avance, no consideran que las condiciones pueden estar dadas en un contexto como la Rusia de 1917, octubre, un país que no estaba industrializado, que estaba lejos del nivel de industrialización de Inglaterra, y donde había unas interpretaciones por los revolucionarios burgueses de ese libro, El Capital, una interpretación campesina, sometida bajo más bien el sistema feudal de producción, y que tenía no un presidente, ¿no? O un dictador republicano, sino era un zar, ¿no? Que era una especie de rey, ¿no? Era uno de los países más atrasados de Europa, y en el que mucha gente no ponía ni siquiera las esperanzas de que se diera una revolución socialista, ¿no? Hay que recordar también que en Rusia, en el año 17, a inicios del año 17, se da una primera revolución, que se le llama una revolución burguesa, ¿no?
que fue una revolución donde hubo un frente amplio, donde estaban, digamos, la clase trabajadora, la clase obrera, los campesinos, estudiantes, pero también un sector de la burguesía rusa. Sin embargo, la burguesía rusa se logra hacer del poder luego de esa revolución, eso fue en febrero del año 17, y luego, por sus intereses de clase, termina más bien domesticando esa revolución y no cumple con las principales demandas, los principales anhelos del pueblo ruso, que en esa época además estaba metido en la Primera Guerra Mundial, la guerra imperialista, la primera gran guerra imperialista, y que pedía justamente que Rusia se retirara de la guerra y pedía además la repartición de las tierras, ¿no? Entonces, ante esa tradición, en octubre del mismo año, se da ya un nuevo salto cualitativo revolucionario, donde ya es a través de los bolcheviques el pueblo asume su primer gobierno real, ¿no? Y entonces, pero por supuesto, como decíamos, en un país con una gran mayoría campesina, ¿no? Si bien es cierto, tenía un sector obrero fuerte en la ciudad. Interpretación dogmática y interesada, digamos. No sé si nos podrías decir un poquito más específicamente sobre el contexto de la Revolución Rusa, de dónde surge después de la Gran Guerra. Sí, en primer lugar yo quería mencionar, creo que vale la pena, que nosotros no hablamos de la Revolución Rusa como una obsesión melancólica del pasado, ¿no? Sino que la Revolución Rusa, la importancia de la Revolución Rusa es de que es la primera experiencia de gobierno obrero, gobierno proletario, y de digamos, llevar a la práctica todo el proyecto socialista, ¿no? Hacia el comunismo además, que si bien es cierto había tenido un origen con la Comuna de París en el año 1871, que fueron 2 meses en París, ¿no? Pero digamos en el año 17 en Rusia se concreta esa primera experiencia, ese primer anhelo realizado, que es el que todavía nosotros tenemos actualmente, ¿no? Y ciertamente en Venezuela. Y bueno, ¿cómo fue eso, no? Quizá ustedes ya lo han tratado también antes en otros programas, ¿no? Se decía que los teóricos, digamos, marxistas, o llamados marxistas, en esa época, inicio del siglo XX, decían que las revoluciones socialistas solamente se iban a poder dar en los países más industrializados, ¿no? Inglaterra, por ahí Francia, ¿no? Alemania, pero ocurre que el primer gobierno popular, el primer asalto al gobierno por parte del pueblo se da en un país atrasado, ¿no? Rusia era un país que tenía una mayoritaria población campesina. Gracias, camarada Luis, bueno, y gracias a los camaradas de la Escuela de Cuadros por la invitación. Bueno, Antonio Gramsci, ¿no? Ya habíamos tenido un programa sobre él anteriormente, el gran revolucionario italiano, digamos, y uno de los grandes revolucionarios marxistas de la historia, ¿no? de las luchas populares y de los trabajadores, ¿no? De las luchas obreras, un referente importantísimo para entender el marxismo, ¿no? Bueno, como tú lo mencionabas, este texto, La Revolución contra el Capital, apareció en el año 18, previamente en fines del año 17. Este texto es un texto de la época de juventud de Gramsci, ¿no? Cuando él empieza a militar en el Partido Socialista Italiano, en Turín, que fue una de las ciudades donde él estuvo haciendo su mayor actividad política, ¿no? De formación y de militancia. Y apareció en el periódico Il Grido del Popolo, El Grito del Pueblo, ¿no? Que era un periódico de los socialistas de Turín, ¿no? Turín, que había sido una ciudad además que había sido el epicentro de rebeliones obreras después de la Revolución Rusa, ¿no? Que se produce ese año y que se contagió al proletariado italiano, en general a todo el proletariado europeo, y en Italia y específicamente en Turín, que era uno de los centros industriales de Italia, se dan muchas sublevaciones e insurrecciones, digamos, inspiradas y contagiadas por los efectos de la Revolución de Octubre. Saludos, camaradas todos. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a discutir un planteamiento hecho por el camarada Antonio Gramsci, que se titula La Revolución contra el Capital. Es un documento escrito en 1918
el cual fue objeto de innumerables censuras por parte del fascismo italiano. Y para la discusión de este interesante tema nos acompañan el día de hoy los camaradas y camaradas Cira Pascual, Hugo Martínez, Carlos Rodríguez, Luis Álvarez, y hoy contaremos con la orientación del camarada Gabriel Cabrera, a quien otorgamos inmediatamente la palabra para que nos dé una pequeña introducción en relación a los aspectos fundamentales contenidos en este documento de Antonio Gramsci, La revolución contra el capital.